El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:08 en la mañana. Seguimos. Buenos días a Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. ¿Cómo le va? Bienvenida. Qué gusto. Buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. A ver, lectura del especialista sobre la renuncia de Otto Sonnenholzner a la vicepresidencia de la República. Bueno, me va a permitir primero como si fuera radio de pueblo pequeño, pero hoy es 8 de julio y hoy es cumpleaños de la persona que me enseñó a decir gol y por lo tanto de quien me heredó pasión. Del ingeniero Enrique Recalde. Hoy es cumpleaños del ingeniero Enrique Recalde, así que primero feliz cumpleaños para mi papá. Déjeme sumarme a la salutación al querido ingeniero Enrique Recalde, una voz autorizada en el ámbito del periodismo deportivo, una persona que quiero y que aprecio mucho. Igualmente me sumo a la salutación a su señor padre, estimada Paulina. Gracias, Fabricio. Bueno, sí, lo que tuvimos ayer con el anuncio del ex vicepresidente de su renuncia, yo creo que es ya el cierre de lo que se venía anticipando durante sus últimos meses de gestión. Quiero decir que los gestos que había tenido Otto Sonnenholzner en la vicepresidencia apuntaban ya a una precandidatura. El modo en el que se desplegó durante la crisis sanitaria en territorio, el modo en el que se cubrió su presencia en territorio, daba cuenta ya de una intención de configurar un perfil de candidato. De otro modo, no se explica por qué semejante despliegue. Las funciones del vicepresidente no era necesario que tuviese esta presencia. Y el discurso de ayer fue un discurso de lanzamiento prácticamente de su candidatura. No mostró ninguna razón para esta renuncia. Quiero decir, no habló en ningún momento de tener diferencias con el gobierno, no hizo cuestionamientos al modo en el que se lleva esta gestión, no habló de una diferencia, una crítica a las denuncias de corrupción. Simplemente me voy. Y llama la atención sobre todo que haya dicho que se va en un momento ya de mayor estabilidad. Yo me pregunto cuál es la noción o cuál es la idea que se tiene de estabilidad cuando Ecuador está en plena crisis sanitaria, en una crisis económica. Y yo diría que la propia renuncia del vicepresidente configura un elemento más de una crisis institucional que está viviendo Ecuador. Esto es un elemento que no hemos analizado suficientemente. Estamos entusiasmados viendo cómo altera esto el tablero electoral y esto ha significado que no hagamos la pausa necesaria para entender que la renuncia del vicepresidente configura un elemento más de un descalabro institucional. Tener 4 vicepresidentes en un periodo de gobierno habla nítidamente de profunda inestabilidad democrática. Entonces, hay que analizar lo que significa esto para el país, lo que significa para el gobierno y lo que significa para el tablero electoral. No hay razones de peso realmente, razones que tengan que ver con el país, no hay razones de peso para que se dé esta renuncia, más allá de las aspiraciones personales del vicepresidente que tampoco ayer fueron suficientemente dichas. Nos dio todas las pistas, nos ha dado durante todo este periodo grandes pistas, pero ayer no. Al final, si uno escucha toda su locución de 13 minutos, no dijo cuáles son las razones por las que se va. Claro, yo me quedé y generé un comentario en la primera parte de ese espacio en ese sentido, porque exactamente yo comparto la misma sensación, en el sentido de que en esos 12, 13 minutos de intervención del vicepresidente de la República no expuso las reales razones por las que se va, más allá de que por ahí hay una referencia, y esa parte le quería leer. Hay una referencia donde dice: en el momento que sienta que este cargo se convierte en un impedimento para servir y aportar a los temas más relevantes del país, prefiero salir como entré. ¿Qué es lo que yo sentí ahí? Aunque muy superficial o epidérmicamente, el vicepresidente envió una señal que digo, la interpreto, puedo estar equivocado, viene a ser una interpretación o opinión de quienes habla, la comparto con Paulina Recalde y con nuestros oyentes y televidentes y internautas, me da la impresión que ese es el reflejo de que Sonnenholzner ya no estaba cómodo en el gobierno y que tal vez el gobierno tampoco estaba cómodo con el vicepresidente.
Sí, nos está diciendo ahí, puedo servir mejor fuera, porque digo, no voy a dejar de hacerlo, puedo servir mejor fuera. Y también cuando habla de esta nueva política que requeriría el Ecuador post-COVID, él se autorreconoce como esa nueva clase política necesaria para este siguiente periodo. Pero ese es el único gesto que tuvo para decir que ya no es el lugar o ya no es el mejor lugar para seguir sirviendo. Y el contrarrelato de eso, o la contrabalanza de eso, es esta tuiteada al unísono del gabinete para nombrarlo como querido amigo, para agradecerlo y para hablar de todo lo que habían hecho juntos. Es decir, fue la foto que seguramente él no quería tomarse, pero fue la foto que el gabinete le ofreció ayer casi en simultáneo, diciéndole, eres uno de los nuestros. Y el presidente de la República, con la carta que le envía al mediodía, lo único que hizo fue extender lo que ya había hecho en el informe a la Nación. Este continuo agradecimiento de lo valiente que había sido, de los logros, de las bendiciones, en fin. Creo pero verá que, perdón que le interrumpa, verá que hay un detalle que tal vez puede ser un detalle menor, a mí no me pareció un detalle menor. El vicepresidente renuncia a las 8:30 de la mañana y el presidente Moreno recién a la 1 de la tarde emite a través de la cuenta Twitter del presidente, se emite este agradecimiento a Sonnenholzer, o sea, se demoró 4 horas y media para expresar su agradecimiento al vicepresidente, no fue inmediato. Yo no sé si ese es un dato menor, no sé qué lectura le da usted a eso. Bueno, las dos personas que más tardaron en enviar sus saludos fueron la ministra Romo y el presidente. El resto, incluso autoridades o ministros que no habían dicho mucho durante la pandemia, tuitearon a la misma hora. Seguramente se quiso procesar el acto, se quiso procesar el acto. El presidente habrá estado procesando el acto, procesando incluso el contenido del discurso, porque no es menor que la Secretaría de Comunicación la noche anterior haya desmentido que iba a haber la renuncia del vicepresidente. Quiero decir que esto fue una señal más de este desorden casa adentro que hay habitualmente en términos de comunicación y en términos de discurso en el gobierno. Esto que sucede también con las cifras sobre la pandemia, esto que sucede también sobre varias medidas económicas, esto que sucede también sobre si alguien es miembro o no del Consejo Asesor del presidente. En fin, no fue la primera vez, pero da cuenta de que al interior del gobierno hubo desorden en torno a esta renuncia. La Secretaría de Comunicación la noche anterior desmiente categóricamente que esto vaya a suceder. El secretario de Comunicación renuncia también ayer. Seguramente estas 4 horas sirvieron para que lo más alto del gobierno, quiero decir, el presidente Moreno y la ministra Romo, hayan procesado cómo sucedió la cadena, cuántos minutos le dieron a la cadena, cuál es el contenido que tuvo la renuncia. En fin, creo que esas 4 horas nos dan cuenta de eso, de esta sorpresa incluso para la SECOM, de que haya sucedido esta cadena nacional. Claro, digamos, para mí no terminó siendo un detalle menor esto que le estoy comentando. Ahora, deme un segundo. Dentro de la parte, digamos, del discurso del saliente vicepresidente de la República, a ver, no expone las razones de su salida en ninguna parte. Usted señala, se puede interpretar como el inicio ya de lleno de una posible campaña electoral, pero tampoco confirma si va a ser o no candidato. Sin embargo, Sonnenholzer, en una parte de su intervención, dice: el Ecuador enfrentará una de las elecciones más relevantes de su historia, y por ello el mejor servicio que se puede dar hoy a nuestro país es trabajar en la construcción de un camino que nos lleve lejos de la inequidad, el hambre, el desempleo y la corrupción, males que nos han perseguido por demasiado tiempo. Debemos enfocarnos en los objetivos comunes, renunciando a cualquier interés particular para lograr una sociedad justa, próspera y equitativa. Haré este esfuerzo desde fuera de la vicepresidencia, así no quedará duda alguna respecto al uso de recursos públicos para esto. Estas líneas que acabo de leer, Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, que nos acompañan esta mañana, estas líneas se pueden interpretar que en efecto es el inicio de una carrera rumbo a la candidatura presidencial.
Sí, como yo decía hace un momento, no solamente las líneas, yo creo que sobre todo las fotos. El modo en el que el vicepresidente se plantó en el país, en territorio, en recorridos, entregando insumos, visitando hospitales con los fotógrafos que ya se han hecho famosos, los fotógrafos que le cubrieron absolutamente todo, me parece que esa ya era una pista suficientemente relevante y pesada. Y en el discurso, en el párrafo que cita Fabricio, lo que de algún modo nos está diciendo es, me voy porque me están diciendo que estoy haciendo campaña con los recursos del Estado. Me voy a seguir haciendo campaña, pero ya no con los recursos del Estado. Y ayer ya empieza con su discurso a marcar un matiz o a diferenciarse de sus contrincantes. Habló ya, incluso con un error cuando dijo de lo que está sufriendo el pueblo venezolano, seguramente quiso decir evitar llegar a ser Venezuela. Sí, yo le interpreté así, que quiso hacer el símil con lo de Venezuela. Sin embargo, creo que estuvo Correcto. mal estructurada la frase y por eso se entendió mal. Esto es un recurso discursivo recurrente en los actores que se ubican en el campo de la derecha. Nombrar al cuco de Venezuela es ya un discurso de campaña que además, si se suma a las menciones que hizo desde el principio, al despilfarro, al padre de familia que se compró un vehículo, que gastó más de lo que podía, en fin, esto ya habla de un intento de diferenciarse del régimen anterior. Esto lo había hecho poco hasta ahora Sonnenholzer, porque había estado más ocupando las instancias de diálogo, objetivos de desarrollo, en fin, pero ya marcó una distancia con su contrincante Revolución Ciudadana, cuando dijo que no creas en quienes te dan soluciones rápidas. Lo hizo al día siguiente de que Lasso había dicho que en 100 minutos... Los 100 minutos no resuelve el país. Iba a traer soluciones. Ahí hay dos diferenciaciones. La tercera, cuando ya configura él mismo cómo se va a proyectar, cuando habla de esta nueva clase política que se requeriría post-COVID, mencionar incluso su edad, mencionar todo lo que había hecho durante este periodo, nos volvió a mostrar las fotos. Todos estos ya son elementos más que suficientes que se suman a todo el recorrido que ha hecho por el país durante este tiempo, se configuran ya en el lanzamiento de esta candidatura. Entonces, es el capital con el que él sale a esta negociación y operación para completarnos la foto. Lo que tenemos ahora es, para hacer el símil, digamos, hasta ahora lo que ha hecho Sonnenholzer es jugar y salir bien de la primera fase de la Libertadores. Lo que viene ahora... Salió de la fase de grupos y ahora va a la muerte súbita, ¿no? Exactamente, ahora viene la parte dura, porque ¿con quién se va a enfrentar? Efectivamente, ¿con quién sale a la cancha? Ahí está lo definitivo. Sale con buen capital en este momento. Porque ¿Qué porcentaje tiene Sonnenholzer de calificación y de credibilidad según las últimas cifras que ustedes manejaban? Nosotros habíamos hecho la última medición de su gestión en febrero, antes de la pandemia, y tenía alrededor del 30%, que no es una cifra muy alta para ese momento, pero era una cifra del doble de la que tenía el presidente. Esto antes de toda la presencia que ha tenido en el país, así que hay que revisar qué pasa con esas cifras. Pero digo, el buen capital es, pensemos que cuando entró el vicepresidente ni siquiera podíamos pronunciar su apellido todos, y ahora ya es un actor. Cuando ya podemos pronunciar, resulta que el hombre se va. Oiga, le pregunto esto, que también es me preguntan dos personas, me dicen dos personas, si tal vez usted no siente que Nebot declina la candidatura presidencial porque Sonnenholzer va a ser candidato. No sabemos si sea del Partido Social Cristiano o no lo sabemos. Le pregunté eso a Henry Cucalón hace minutos, no lo sabemos, pero el propio Sonnenholzer no ha desconocido, como tampoco lo ha hecho Nebot, que entre los dos hay una amistad, hay una relación. ¿Tendrá asidero esta especulación de que Nebot, entre otras cosas, declina su postulación porque Sonnenholzer va a ser candidato? Bueno, tiene mucho asidero y es muy verosímil pensar en una candidatura. Primero,
en una candidatura de alguien por fuera de las filas del Partido Social Cristiano. Jaime Nebot ha dado todas las señales para pensar en esto, incluso cuando en una entrevista un periodista le decía cuáles son los precandidatos, él decía sí, son figuras y son nombres que perfectamente pueden estar ocupando esta candidatura, pero decía él, no sería coherente que si estamos llamando a esta consulta popular y este amplio diálogo, no sería coherente que la candidatura viniera de las propias filas del Partido Social Cristiano. Ahí ya dio una señal bastante clara. Y varios actores del Partido Social Cristiano, incluso quienes han sido nombrados como posibles precandidatos, me refiero al exasambleísta Luis Fernando Torres, ha hablado también de la necesidad de un actor de unidad y el perfil, la identidad de Otto Sonnenholzner, además de esta cercanía anterior de la que usted hablaba, hacen que no descartemos que haya este intento, al menos de este acercamiento de parte del Partido Social Cristiano a Sonnenholzner para tenerlo como su candidato. Lo que sería, en el caso del Partido Social Cristiano, una gran carta para presentarse en las próximas elecciones, porque tendría a un actor que está dentro de su campo ideológico, pero que renovaría el rostro de la clase política a la que ya nos tiene más acostumbrados del Partido Social Cristiano, ampliaría su campo de acción y llegaría con esta renovación que es tan ansiada, sobre todo en el campo de la derecha. En el caso de Sonnenholzner, ¿qué ganaría? Ganaría a una organización que tiene una vida electoral y una experiencia importante, que tiene un voto duro, hay un voto Partido Social Cristiano, y eso le permitiría ahorrar el tiempo de lo que significa armar una plataforma, una organización, cuando estamos a tan pocos meses de la inscripción de candidaturas. Y entraría a disputar directamente, sería un vis a vis de disputa, digamos, con Guillermo Lasso, que también tiene el problema de ser una candidatura que por tanto tiempo ya presente, luce desgastada y que tiene un techo complicado. Esa sería la ganancia de esta negociación posible, pero eso está ya dentro del campo de la especulación. Estamos especulando eso. Oiga, lo de los 100 minutos de esta semana, lo del domingo, cuando Lasso habló de los 100 minutos, recibió muchísimas críticas en redes sociales. ¿Fue un error estratégico hablar de los 100 minutos, que en 100 minutos resuelve este país, palabras más, palabras menos? Sí, a mí me parece que es un error es un error de discurso y es un error de estrategia de marketing, porque precisamente ahora que el país está viviendo tan compleja crisis institucional, y se suma la renuncia del vicepresidente, crisis económica que no termina de decantarse, crisis sanitaria que tampoco todavía hemos visto el final de este ciclo, y hablar de soluciones en 100 minutos me parece que no se compadece, no se conduele, y resulta, yo diría que hasta un poco ofensivo con la realidad que está viviendo Ecuador. Es un error estratégico que lo que hizo fue procurar críticas y procurar memes, como aquellos que mencionan que ni Cantuña se atrevió a eso, o cuando decían que quien había solucionado algo en 100 minutos en favor de alguien había sido Byron Moreno, cuando pitó ese famoso Liga Barcelona. Liga Barcelona de 12 minutos adicionales. Correcto, nos dio un partido de 100 minutos. Así que sí, yo sí considero que en términos de discurso, en términos de marketing, ha sido un error de parte de Guillermo Lasso. Dejemos a Sonnenholzner, dejemos a Nebot, dejemos a Lasso, hablemos de Correa. Correa la semana anterior anunció su intención de ser candidato a la vicepresidencia de la República. Si me dejan, dijo Rafael Correa. Todavía no está ejecutoriada la sentencia penal condenatoria del caso Sobornos. Sin embargo, esta semana, sorpresivamente, el Consejo Nacional Electoral invocó un supuesto vacío del Código de la Democracia para el tema de las inscripciones, aprobó una resolución, un reglamento que impedirá que Correa se inscriba como candidato, si es que goza de los derechos políticos, como candidato a la vicepresidencia de la República. Tampoco podrá ser candidato a asambleísta nacional o asambleísta provincial. Probablemente pueda ser candidato a asambleísta por los ecuatorianos residentes en el exterior. Pero además, el día de hoy, el sector que lidera Correa a las 10 de la mañana
anunciará una confluencia de voluntades políticas con varios sectores políticos y sociales, entre ellos el movimiento de Jimmy Jairala, Centro Democrático. ¿Cómo ve la situación del correísmo en estas horas con estos elementos que le menciono, Paulina? Sí, bueno, ese si me dejan es lo clave, ¿no? Si me dejan nos vamos a querer toda la vida. Sí, si nos dejan. En el caso del correísmo, lo que estamos viviendo es actos en tres momentos, ¿no? Lo primero tiene que ver con esta constante tensión que está viviendo la Revolución Ciudadana respecto a su posibilidad, a su presencia electoral. ¿Tensión por qué? Porque ha vivido la duda de si el movimiento sigue o no sigue con vida, ha vivido y sigue viviendo la duda de si el expresidente Correa puede o no ser candidato. Y tiene además varias dudas. El hecho de que se lo habilite o no a inscribir en el país, el hecho de que qué pasa con sus juicios, también podría ser que los juicios queden sin vida, o que se acelere más la sentencia. Es porque está siempre pisando, en este último tramo, ha estado pisando la frontera entre lo político y lo legal, porque está en el riesgo de la proscripción. Esto es lo que ha pasado en el campo de la Revolución Ciudadana y lo que complejiza aún más su presencia y su vida. Esta constante tensión de actores advertidos, amenazados durante este tiempo, la amenaza de la proscripción. Lo segundo es este acto de Rafael Correa de decir que podría ser el candidato a la vicepresidencia, es ubicarlo nuevamente como gran elector, pero también dejar ver que él sigue con vida y no es alguien que está desistiendo de ser candidato, no es alguien que se está retirando, sino alguien a quien no le dejan ser candidato, que es distinto. Esto lo que provoca es que sus electores cierren filas en torno a esta tienda política. Y lo tercero tiene que ver, el anuncio que se anticipa para el día de hoy, sería la primera vez después de su mandato que la Revolución Ciudadana abre la cancha hacia otras organizaciones políticas. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto le enriquecen estas otras organizaciones políticas? Buena pregunta. Y sobre todo, si se suman más, si esta es la foto inicial, ¿cuáles otras se van a sumar? Porque esta invitación de únete, porque así dice el eslogan, supone que quisieran tener a muchos más durante este periodo. ¿Y cómo gestiona esta articulación? Quiero decir, ¿está interesado, está abierto a tener elecciones primarias, por ejemplo, para la conformación de listas a la Asamblea con estas organizaciones? ¿Vamos a tener solamente membretes o vamos a tener a varios de estas ocupando candidaturas importantes? Si sucede esto de lo que he mencionado, entonces sí tendremos un frente en esta tienda política. De lo contrario, podría configurarse una serie de membretes. Lo del Centro Democrático lo que abre es la expectativa de la candidatura a la que seguramente va a querer aspirar su líder natural, me refiero a Jimmy Jairala. Si es que Centro Democrático se suma, uno podría suponer o entender que Jimmy Jairala va a querer aspirar a una candidatura. O una candidatura importante en la Asamblea. Esto es lo que ahora más nos llama la atención. Pero en el caso de la Revolución Ciudadana, creo que solamente hasta el día de las inscripciones va a quedar resuelta si es que no está en riesgo, porque está constantemente amenazada la participación por este intento de proscribir la participación de este movimiento. Digamos, hoy podría ser entonces un día clave para ese sector político, Paulina. Es la primera foto de esta primera vez que en 10 años se abre este frente de unidad. La primera foto, y es una foto que quedará grabada. Insisto que la relevancia, trascendencia de esto va a verse con las organizaciones que se sumen a partir de ahora. Uh-huh. Y el modo en el que opere esta unidad. Si es que hay suficiente apertura para la participación de candidaturas de estas otras organizaciones políticas y candidaturas importantes, entonces sí estaremos hablando de un momento nuevo
de la Revolución Ciudadana. Y con esto termino. El candidato presidencial, independientemente de este abanico que usted dice, es la primera vez que se habla de abrir el abanico luego de varios años, luego de haber gobernado y claro, luego de estos 3 años del gobierno del presidente Moreno y a portas de la campaña electoral que se avecina. ¿El candidato presidencial usted le ve saliendo de las filas de la Revolución Ciudadana o puede ser alguien de afuera de las filas de la Revolución Ciudadana? Yo diría que lo deseable para la Revolución Ciudadana es que pueda tener en su binomio a algún actor o a alguna política que le permita ampliar el espectro. Le permita ampliar el espectro, quiero decir, que pueda ese binomio ser la síntesis de las muchas agendas, luchas, movilizaciones que se han hecho presentes durante estos años y que refresque también de algún modo los rostros que hemos visto durante estos 10 años. Que claro, tenga presencia de la Revolución Ciudadana también porque va a necesitar tener el voto duro del correísmo a su favor, pero esto sería lo ideal. Ahora, uno hace siempre este ideal, pero otra cosa es que que se cumplan las condiciones, que se cumplan las características. No es tan sencillo como completar una receta y sacar el producto. Es más complicado que eso, pero insisto que lo deseable sería que esta fórmula revelara ampliación e identidad correísta, ampliación de luchas y de agendas e identidad porque hay un voto duro de la RC que sigue vigente. Correcto. Paulina, gracias por el tiempo y la gentileza y estos minutos para el análisis de la coyuntura política. Muy amable. Gracias. Buenos días. Y saludos de nuevo al ingeniero, Saludos. Envío un abrazo. Muchas gracias. Al señor ingeniero Enrique Recalde. Gracias a Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, haciendo un análisis sobre los últimos episodios, la renuncia del vicepresidente de la República